El anillo estaba frío. Rodrigo lo sostuvo entre los dedos como si fuera algo ajeno, como si nunca lo hubiera visto antes, aunque lo conocía de memoria. Cada pequeño rasguño, cada marca del tiempo grabada en el metal. Lo había llevado puesto durante 28 años sin quitárselo ni una sola vez, y ahora estaba dentro de un sobre manila, junto a unos documentos que no lograba terminar de leer. Era medianoche. El pasillo del hospital olía a desinfectante y a ese silencio extraño, que solo existe en los lugares donde la gente va a esperar noticias que no quiere recibir. Las luces eran blancas y frías. Rodrigo estaba sentado en el piso, con la espalda apoyada contra la pared, la corbata aflojada, los ojos secos de tanto intentar entender lo que tenía en las manos. No lloraba. Estaba más allá de eso. Una enfermera se detuvo frente a él. Lo miró con esa mezcla de profesionalismo y compasión que solo aprenden quienes trabajan cerca del dolor ajeno todos los días. «¿Usted es el esposo de Elena Vargas?», le preguntó en voz baja. Rodrigo tardó un momento. 3 segundos que se sintieron. «Como 3 años, lo fui», respondió, y esas 2 palabras cayeron al suelo como piedras. 14 meses antes, Rodrigo Salcedo era un hombre que creía tenerlo todo resuelto. 52 años. Una empresa que él mismo había construido desde cero. Una casa amplia en las afueras de la ciudad. 2 hijos adultos que lo admiraban, aunque ya no lo buscaban tanto como antes. Y una esposa que lo conocía mejor que nadie en el mundo. Quizás, precisamente por eso, porque ya no lo sorprendía. Eso era lo que él pensaba entonces. Que el problema era la falta de sorpresa. La mañana que decidió marcharse, Rodrigo ya tenía la maleta hecha desde la noche anterior. La había preparado en silencio, mientras Elena dormía, eligiendo con cuidado qué llevarse y qué dejar. Como si eso fuera posible. Como si un hombre pudiera empacar su vida en 2 maletas y salir caminando sin cargar nada. Bajó las escaleras despacio. Elena ya estaba en la sala. Estaba sentada en el sillón junto a la ventana, con una taza de café, en las manos mirando hacia afuera. No lo miró cuando escuchó sus pasos. Solo esperó. Y Rodrigo entendió en ese momento que ella lo sabía. Que quizás lo había sabido mucho antes que él mismo. Se sentó frente a ella. Las palabras que había ensayado durante semanas, de repente, le parecieron insuficientes, torpes, pequeñas para todo lo que estaban a punto de romper. Le dijo que ya no era feliz, que no era culpa de ella, que simplemente algo se había apagado y que él necesitaba encontrar lo que faltaba antes de que fuera demasiado tarde. Le dijo el nombre de Valeria. Elena escuchó todo sin interrumpirlo, sin levantar la voz, sin derramar una sola lágrima frente a él. Solo lo miraba con esos ojos oscuros que Rodrigo había amado durante casi 3 décadas y que en ese momento le resultaban completamente imposibles de descifrar. Cuando él terminó de hablar, ella tomó un sorbo de café. Dejó la taza sobre la mesa despacio y dijo solamente esto: «Espero que lo que encuentres valga lo que vas a perder». Rodrigo interpretó esas palabras como orgullo, como la dignidad de una mujer que no iba a suplicar. Pensó que Elena simplemente no quería mostrar su dolor frente a él, y que en el fondo estaba destrozada, como era lógico, como era humano. No entendió nada. Valeria tenía 31 años y una risa que llenaba cualquier habitación. Rodrigo la había conocido 8 meses antes en un evento de negocios. Ella trabajaba en diseño gráfico, era inteligente y directa, y lo miraba como si él todavía tuviera algo que ofrecer al mundo, como si el tiempo no hubiera pasado por él de la misma manera que sentía que había pasado. Eso fue lo que lo atrapó. No la juventud en sí misma, sino la sensación de verse reflejado en alguien que todavía creía en él sin conocer el peso de todo lo que cargaba. Con Valeria, Rodrigo se sentía liviano, y confundió esa liviandad con amor. Lo que nos veía, lo que ningún hombre en su lugar suele querer ver, es que esa liviandad no venía de Valeria, venía de él mismo. De haber dejado atrás todo lo que lo pesaba, incluyendo lo que lo sostenía. La tarde que salió de su casa con las 2 maletas, Rodrigo no miró hacia atrás. Lo supo después que no lo hizo, que puso las maletas en el maletero del carro, que encendió el motor, que salió por el portón de esa casa que había construido ladrillo a ladrillo durante años, y que en ningún momento volvió los ojos hacia la ventana de la sala donde Elena seguía sentada, con su taza de café, mirando hacia afuera. Si hubiera mirado, habría visto algo que tal vez lo habría detenido, pero no miró. Los primeros días con Valeria fueron exactamente lo que Rodrigo imaginaba que serían. Nuevos. Llenos de conversaciones hasta la madrugada, de descubrirse en los pequeños detalles,
De esa energía particular que tienen los comienzos cuando todavía no ha llegado el peso de la realidad. Se mudaron juntos a un apartamento en el centro de la ciudad, con ventanas grandes y muebles nuevos que no cargaban ninguna historia. Rodrigo se dijo a sí mismo que había tomado la decisión correcta. Se lo repitió muchas veces durante esos primeros meses. Como si necesitara convencerse. Como si en algún lugar muy adentro suyo, una voz pequeña y persistente le estuviera haciendo preguntas que él no quería responder. Mientras tanto, sus hijos procesaban el golpe cada uno a sus manera. Marcos, el mayor, le mandó un mensaje 3 semanas después de la separación. Eran 3 líneas. Sin insultos, sin drama. Solo 3 líneas que decían exactamente lo que pensaba. Con la precisión dolorosa que solo tiene la decepción cuando viene de alguien que te admiraba. Después de ese mensaje, silencio absoluto. Sofía, la menor, intentó mantener el contacto con los dos. Lo llamaba los domingos, le preguntaba cómo estaba, le contaba cosas pequeñas de su semana. Pero Rodrigo podía escuchar en su voz el esfuerzo que hacía para sonar normal, para no mencionar a su madre más de lo necesario, para no convertir cada llamada en un campo minado. Un domingo, casi sin querer, Sofía dijo algo que Rodrigo escuchó pero no procesó del todo. Mamá está yendo mucho al médico, papá. Pero dice que es rutina. Rodrigo respondió que qué bien, que era importante hacerse chequeos, y cambió el tema. Tenía demasiado en la cabeza. Tenía su nueva vida, su nueva relación, las grietas que ya empezaban a aparecer en su empresa sin que él lo admitiera todavía. Y tenía, aunque no lo sabía, el tiempo contado para entender todo lo que esa frase significaba realmente. Hay momentos en la vida de un hombre en los que el destino no llega con ruido, no llega con tormentas ni con señales evidentes. Llega en silencio, despacio, con la misma paciencia con la que Elena había cargado sola un secreto que habría cambiado todo si Rodrigo hubiera estado presente para escucharlo. Pero Rodrigo no estaba presente, y el destino esperó. Hay una versión de Rodrigo Salcedo que muy poca gente conoció. La versión de antes, la del muchacho de 18 años que llegó a la ciudad con una mochila desgastada, $100 en el bolsillo y la certeza absoluta de que el mundo le debía algo. No por arrogancia, sino por hambre. Por esa hambre específica que solo tienen quienes crecieron viendo a sus padres trabajar sin descanso y aún así no tener suficiente. Rodrigo creció en un pueblo pequeño donde el éxito era algo que le pasaba a otros. Su padre era mecánico. Su madre cosía ropa ajena para ayudar con los gastos. Eran buenas personas, trabajadoras y dignas, pero vivían con la constante sensación de que el siguiente mes iba a ser más difícil que el anterior. Rodrigo lo observó todo desde niño y decidió que su vida iba a ser diferente. No lo dijo en voz alta. No era el tipo de muchacho que hacía declaraciones, simplemente lo decidió adentro, con esa silenciosa determinación que a veces es más poderosa que cualquier promesa. Elena Murillo lo conoció cuando los dos tenían 23 años. Ella estudiaba arquitectura. Él intentaba levantar un pequeño negocio de distribución con un amigo, trabajando 16 horas diarias y durmiendo en un apartamento tan pequeño que la cama ocupaba la mitad del espacio. Se conocieron en una cafetería. Elena estaba sentada, sola con sus planos extendidos sobre la mesa, concentrada, con un lápiz detrás de la oreja y una expresión de quien no tiene tiempo que perder. Rodrigo se sentó en la mesa de al lado y derramó su café encima de sus papeles por accidente. Ella lo miró. Él esperó el regaño. En cambio, ella se rió. Dijo que de todas formas esos planos estaban mal y que ya los iba a tener que rehacer. Y Rodrigo supo en ese momento, con esa claridad ridícula y absoluta que a veces tiene la vida, que esa mujer iba a ser importante para él. Se casaron 2 años después. Sin gran ceremonia, sin deudas innecesarias. Con lo que tenían, que no era mucho, pero que a ambos les parecía suficiente porque lo habían construido juntos. Los primeros años de matrimonio fueron difíciles, de una manera que después, con el tiempo, se recuerda con cierta ternura. El negocio de Rodrigo colapsó cuando llevaban 3 años casados. Un socio que desapareció con el dinero, contratos que no llegaron, deudas que sí llegaron y con puntualidad. Rodrigo pasó 6 meses sin dormir bien, sin comer bien, cargando una culpa enorme que no sabía cómo soltar. Elena trabajaba en un estudio de arquitectura durante el día. Por las noches, sentada en la mesa pequeña de su apartamento, revisaba los números con Rodrigo, le ayudaba a trazar nuevos planes, le decía con una calma que él no entendía de 1955. ¿Dónde sacaba que esto no era el final? Que esto era simplemente el comienzo de la siguiente versión. Rodrigo la escuchaba. En ese entonces la escuchaba de verdad. Lograron salir adelante. Tardaron 2 años, pero lo hicieron.
Y cuando el nuevo negocio empezó a crecer, cuando los contratos comenzaron a llegar y el nombre de Rodrigo Salcedo empezó a significar algo en el sector, él guardó en algún lugar de su memoria el papel que Elena había jugado en todo eso. Lo guardó tan bien que con los años casi no lo encontraba. Ese es quizás el error más común y más silencioso en los matrimonios largos. No ocurre de golpe. No hay un momento exacto en que todo cambia. Es un proceso lento, casi imperceptible, como cuando el agua va desgastando una piedra sin que nadie lo note, hasta que un día la piedra ya no tiene la misma forma. Rodrigo fue construyendo su éxito, y fue creyendo, sin darse cuenta, que ese éxito era únicamente suyo, que él solo había levantado todo, que la empresa, los contactos, la reputación, eran el resultado de su esfuerzo y de nada más. Elena siguió trabajando, siguió siendo madre, esposa, profesional. Siguió siendo el ancla que mantenía todo en su lugar, mientras Rodrigo miraba hacia adelante sin ver lo que tenía al lado. Los hijos crecieron. La casa se fue llenando de silencio de esa manera particular en que se llenan los hogares cuando dos personas dejan de contarse las cosas importantes. No peleaban mucho. Eso también es un engaño. La gente cree que cuando no hay peleas hay paz, pero a veces la ausencia de conflicto solo significa que dos personas han dejado de intentarlo. Rodrigo llegaba tarde. Elena ya no lo esperaba despierta. Los domingos compartían la mesa, pero cada uno habitaba su propio mundo. Las conversaciones eran sobre los hijos, sobre los gastos, sobre lo que había que hacer esa semana. Nunca sobre lo que sentían, nunca sobre lo que necesitaban. Y así, sin que ninguno de los dos lo decidiera exactamente, fueron convirtiéndose en dos desconocidos que compartían una casa muy bonita y una historia muy larga. Cuando Valeria apareció, Rodrigo no estaba buscando una aventura. Eso es lo que él mismo se repetía, que no había sido su intención, que simplemente había ocurrido, que a veces la vida te pone enfrente algo que no sabías que necesitabas. Pero la verdad, esa verdad que cuesta trabajo mirarse a los ojos para admitir, es que Rodrigo llevaba años sintiéndose invisible dentro de su propio matrimonio, y cuando alguien te mira como si fueras extraordinario, cuando alguien ríe con tus historias y te hace preguntas y parece genuinamente interesado en lo que piensas, es muy fácil confundir ese reflejo con amor. Valeria lo hacía sentir visto. Y eso, después de años de silencio, fue como agua en el desierto. Lo que Rodrigo no se preguntó fue por qué se había vuelto invisible. No consideró que quizás él también había dejado de mirar. Que quizás Elena también se sentía sola en esa casa grande y silenciosa. Que quizás el problema no era el matrimonio, sino la manera en que ambos habían dejado de cuidarlo. Fue más fácil creer que lo que tenía con Valeria era la señal de que su matrimonio estaba muerto, en lugar de reconocer que quizás solo estaba enfermo y que nadie había intentado curarlo de verdad. Elena Vargas era por su parte una mujer de una complejidad que Rodrigo nunca se tomó el tiempo de explorar. Del todo. Tenía un sentido del humor seco y preciso que aparecía en los momentos menos esperados. Tenía amigas de toda la vida con quienes hablaba por horas y con quienes se reía de manera completamente distinta a cómo se comportaba en casa. Tenía opiniones fuertes sobre arquitectura, sobre política, sobre la manera en que las ciudades tratan a sus habitantes. Tenía miedos que pocas veces mencionaba. Tenía sueños que fue postergando con tanta elegancia que casi nadie se dio cuenta de que los estaba dejando ir. Era una mujer entera, no la mitad de una pareja, una persona completa con su propio universo interior. Y cargaba, desde hacía 8 meses antes de que Rodrigo se marchara, un peso que había decidido no compartir con nadie. El diagnóstico había llegado en una tarde de martes cualquiera. Una cita que parecía de rutina. Un médico con cara seria y palabras cuidadosas. Elena escuchó todo con esa calma suya que a veces confundían con frialdad y que en realidad era una forma muy particular de fortaleza. Manejó de vuelta a casa sola. Entró por la puerta trasera. Se sentó en la cocina en silencio durante una hora. Y luego se levantó. Preparó la cena y decidió que iba a cargar esto ella sola por el momento, que necesitaba tiempo para procesar, que no quería alarmar a sus hijos, que no quería que Rodrigo, ese Rodrigo distante y ausente en el que se había convertido su esposo, se quedara a su lado por obligación o por miedo. Si alguien iba a estar con ella en esto, tenía que ser por amor verdadero, no por lástima, no por culpa, por amor. Cuando Rodrigo salió de esa casa con sus maletas, Elena ya sabía que estaba enferma, y aún así no lo detuvo. Eso es lo que más tarde iba a romperle el alma a Rodrigo. No la traición que él creyó haber cometido, no la nueva relación que intentó construir, no el dinero que perdió ni los negocios que se derrumbaron. Lo que iba a destruirlo por dentro era entender el tamaño de lo que Elena había hecho. La magnitud de ese silencio.
la profundidad de ese amor que prefirió soltarlo antes que atraparlo. Pero esa comprensión todavía no había llegado. Rodrigo estaba en su apartamento nuevo, con su vida nueva, creyendo que había encontrado los que buscaba. Y Elena estaba en la casa de siempre, mirando hacia afuera por la ventana de la sala, sosteniendo sola el peso del mundo, con la misma dignidad tranquila con la que había sostenido casi todo en su vida. Afuera, la ciudad seguía moviéndose, y el tiempo que no espera a nadie seguía pasando. El apartamento nuevo olía a pintura fresca y a muebles sin historia. Rodrigo lo había elegido por las ventanas grandes y por la luz de la mañana que entraba de lleno en el salón. Le pareció una buena señal, un comienzo limpio. Un espacio que no cargaba ningún recuerdo, ninguna conversación a medias, ningún silencio acumulado durante décadas. Lo que no entendía todavía es que los espacios no cargan los problemas, los cargan las personas. Y Rodrigo se había mudado consigo mismo. Los primeros meses con Valeria tuvieron momentos genuinamente buenos. Eso también es verdad y merece ser dicho con honestidad. Había risas reales, había conversaciones que se extendían hasta la madrugada sobre temas que Rodrigo no recordaba haber discutido con nadie en años. Había una energía particular en construir algo desde cero, en descubrirse mutuamente en los detalles pequeños, en tener la sensación de que el tiempo todavía estaba de su lado. Valeria era brillante y apasionada. Le encantaba el cine, cocinaba. Con una concentración casi científica, tenía opiniones firmes sobre casi todo y no le temía al desacuerdo. Era exactamente el tipo de persona con quien Rodrigo creía que quería compartir esta nueva etapa de su vida, y por un tiempo, funcionó. Pero los comienzos son engañosos de una manera muy particular. Brillan con tanta intensidad que es fácil confundir ese brillo con solidez. Y Rodrigo, que llevaba décadas sin experimentar algo así, no supo distinguir entre las dos cosas. Las grietas empezaron a aparecer de la manera más silenciosa posible. No hubo una pelea grande. No hubo un momento dramático que lo cambiara todo de golpe. Fueron pequeñas fricciones que al principio parecían irrelevantes y que con el tiempo fueron revelando algo más profundo. Rodrigo tenía maneras de hacer las cosas que no estaba dispuesto a cuestionar. Tomaba decisiones sin consultar, no por maldad, sino porque así había funcionado siempre su vida. Llegaba tarde sin avisar porque durante 28 años Elena lo había esperado sin hacer un gran drama de ello. Asumía que el orden de la casa, la organización de los planes, los detalles logísticos de vivir juntos eran cosas que simplemente se resolvían solas. Valeria no era Elena. Y eso, que en principio había sido exactamente lo que Rodrigo buscaba, empezó a convertirse en una fuente de tensión constante. Ella le decía que necesitaba que la consultara antes de tomar decisiones que afectaban a los dos. Él lo interpretaba como control. Ella le pedía que avisara cuando llegaba tarde. Él lo vivía como una demanda irrazonable. Ella quería un compañero que estuviera presente de verdad, no un hombre que compartía el mismo espacio pero habitaba su propio mundo interior. Rodrigo escuchaba todo esto y pensaba que el problema era la diferencia de edad, que Valeria era de otra generación, que tenía expectativas distintas, que con el tiempo encontrarían el equilibrio. No consideró que quizás el problema era que él nunca había aprendido a estar en una relación de verdad. Que durante 28 años Elena había acomodado su mundo alrededor de las ausencias de Rodrigo, y que eso no era amor saludable, era adaptación, y que Valeria simplemente no estaba dispuesta a hacer lo mismo. Mientras tanto, en la casa de Minos y Nosechos, siempre Elena vivía su propia historia. Sus amigas la visitaban con más frecuencia que antes. Almorzaban juntas, salían a caminar por las tardes, se reían de cosas que Rodrigo nunca habría entendido del todo. Elena había retomado un proyecto de diseño que había dejado pausado años atrás, una propuesta para renovar espacios comunitarios en barrios antiguos de la ciudad, algo en lo que había pensado durante mucho tiempo y que nunca había tenido la energía de priorizar. Sus hijos la veían más activa que antes y se preguntaban en silencio si su madre estaba bien o si simplemente era muy buena ocultando lo que sentía. La respuesta era las dos cosas al mismo tiempo. Elena tenía días difíciles que nadie veía. Mañanas en que el peso de todo, el diagnóstico, la soledad, el fin de un matrimonio de casi 3 décadas, se sentía demasiado grande para cargarlo de pie. Pero tenía también una convicción muy clara de que no iba a pasarse el tiempo que le quedaba hundiéndose en lo que no podía cambiar. Había tomado una decisión y la sostenía con ambas manos. Marcos, el hijo mayor, era en muchos sentidos el que más se parecía a Rodrigo, esa misma determinación silenciosa, esa misma tendencia a no hablar de lo que dolía hasta que ya no cabía dentro. Pero también heredó algo que Rodrigo fue perdiendo con los años,
una brújula moral muy precisa que le decía cuando algo estaba mal y no le permitía ignorarlo. Cuando su padre se fue de la casa, Marcos procesó el golpe durante 3 semanas. En silencio, no llamó, no escribió. Esperó a que todo lo que sentía encontrara la forma correcta, y luego mandó ese mensaje de 3 líneas. No hacía falta más. Decía exactamente lo que necesitaba decir, sin crueldad innecesaria pero sin suavizar nada. Rodrigo leyó esas líneas 4 veces seguidas y no supo qué responder. Intentó escribir algo 2 veces y lo borró las 2 veces. Finalmente dejó el teléfono sobre la mesa y no lo volvió a tomar en toda la noche. Después de ese mensaje, Marcos no volvió a comunicarse. No era un castigo calculado, era simplemente que Marcos no tenía nada más que decir por el momento, y que no iba a fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Sofía era distinta. Tenía la capacidad de su madre para sostener el dolor de los demás sin quebrarse. Pero a diferencia de Elena, ella sí lo mostraba. Lloraba cuando necesitaba llorar. Decía lo que pensaba con una honestidad que a veces incomodaba, pero que siempre era limpia. Llamaba a su padre los domingos. Eso no cambió, pero Rodrigo podía escuchar en cada llamada el esfuerzo enorme que Sofía hacía para mantener ese puente en pie. La manera en que elegía las palabras con cuidado. La manera en que evitaba ciertos temas y luego los rozaba sin querer y luego los dejaba pasar. Un domingo de esos, Sofía mencionó lo del médico. Mamá está yendo mucho al médico, papá. Pero dice que es rutina. Rodrigo escuchó esas palabras. Las procesó en la superficie. Respondió algo tranquilizador sobre la importancia de los chequeos preventivos, y siguió adelante con la conversación. No había espacio en su cabeza en ese momento para detenerse a pensar en lo que esa frase podía significar realmente. Tenía su propia tormenta adentro y no sabía todavía que afuera había algo mucho más grande esperando. El negocio fue lo siguiente en empezar a mostrar sus fracturas. Rodrigo lo había construido durante 20 años junto a su socio Germán, un hombre callado y metódico que equilibraba perfectamente la energía expansiva de Rodrigo con una prudencia que a veces desesperaba pero que siempre resultaba ser la correcta. Germán anunció su retiro de manera inesperada. Tenía 61 años, problemas de salud moderados y una familia que llevaba tiempo pidiéndole que desacelerara. La decisión era comprensible y era suya, pero el momento no podía haber sido peor. Rodrigo se quedó solo al frente de una empresa que en los últimos meses había descuidado precisamente porque su vida personal consumía toda su energía. Empezó a tomar decisiones sin el contrapeso de Germán. Algunas eran ambiciosas de una manera que rozaba lo imprudente. Otras eran reactivas, tomadas desde el estrés en lugar de desde la claridad. Los contratos principales empezaron a renovarse, con condiciones menos favorables. Algunos no se renovaron. Clientes con quienes llevaba años trabajando comenzaron a explorar otras opciones, no por deslealtad, sino porque Rodrigo ya no estaba presente de la misma manera. Y en los negocios, la presencia lo es todo. En 6 meses perdió casi la mitad de sus ingresos regulares. Por las noches, solo en el apartamento cuando Valeria trabajaba hasta tarde, Rodrigo sacaba los números y los miraba con esa sensación helada de quien empieza a entender que algo se está yendo de las manos y no sabe exactamente cómo detenerlo. Fue en esas noches cuando empezó a pensar en Elena de una manera diferente. No como su ex esposa, no como la mujer a quien había abandonado, sino como la persona con quien durante 20 años había hablado de los problemas del negocio en la mesa de la cocina, con café frío y papeles extendidos entre los dos. La persona que siempre veía lo que él no veía, que hacía la pregunta correcta en el momento exacto, que no le decía lo que quería escuchar, sino lo que necesitaba escuchar. No era nostalgia romántica todavía. Era algo más básico y más honesto. Era el reconocimiento, incómodo y tardío, de que había dejado ir a alguien que era irreemplazable. Se preguntó, en esas noches largas frente a los números, si Elena estaría bien, si habría retomado su trabajo, si sus amigas la estarían acompañando. Si alguna vez había llorado por él, o si simplemente había seguido adelante con esa dignidad suya que siempre lo había dejado sin palabras. No la llamó. No tenía derecho, pensaba. Y probablemente tenía razón, pero pensó en ella, mucho más de lo que le habría gustado admitir en voz alta. Valeria lo notó. No dijo nada durante semanas, pero lo notó. Esa manera que tenía Rodrigo de estar presente en el cuerpo pero ausente en la mente. Esa mirada que a veces se perdía hacia un lugar que ella no podía ver. Esa distancia que no tenía nombre pero que se sentía en el espacio entre los dos cuando estaban sentados en el mismo sofá. Una noche le preguntó directamente si estaba bien. Rodrigo dijo que sí, que era el trabajo, que estaba cansado.
Valeria lo miró de esa manera particular que tienen las personas inteligentes cuando saben que les están diciendo la mitad de la verdad. No insistió. Pero algo en su expresión cambió levemente. Como si una pequeña pieza de algo que estaba construyendo se hubiera movido apenas de su lugar. Rodrigo no lo vio. O no quiso verlo, y así fueron pasando los meses, con el negocio sangrando despacio, con los hijos en silencio, con Valeria cada vez más quieta de una manera que no era paz sino distancia, y con Rodrigo en el centro de todo, sosteniendo demasiadas cosas a la vez, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo verdaderamente solo. La vida que había elegido se estaba volviendo irreconocible. Lo peor todavía no había llegado. La llamada llegó un martes por la mañana. Rodrigo estaba en su oficina revisando unos contratos cuando vio el nombre de Sofía en la pantalla. No era domingo. Sofía no llamaba fuera de los domingos a menos que algo hubiera pasado. Sintió algo apretarse en el pecho antes de contestar. Ese instinto antiguo que el cuerpo tiene de saber antes que la mente. Contestó al segundo tono. Sofía estaba llorando. No con ese llanto ordenado y contenido que a veces uno logra mantener cuando intenta dar una noticia difícil. Lloraba de verdad, con la respiración cortada y las palabras atropelladas. Y Rodrigo tuvo que pedirle 2 veces que se calmara para poder entender lo que estaba diciendo. Mamá está en el hospital, papá. Lleva 3 días internada. No te íbamos a decir, pero ya no puedo más. Rodrigo no respondió nada durante varios segundos. 3 días. Elena llevaba 3 días en el hospital y él no lo sabía. Él había dormido, había trabajado, había discutido con Valeria por algo sin importancia, había tomado café frente a la ventana mirando la ciudad. Todo eso durante 3 días, mientras Elena estaba en una cama de hospital. Preguntó qué había pasado. Sofía tardó un momento en responder. Y entonces llegó la verdad completa. No era una noticia repentina. Eso fue lo primero que Rodrigo tuvo que procesar. Elena no había enfermado de golpe. El diagnóstico tenía meses. Muchos meses. Un cáncer de páncreas detectado en etapa avanzada, que ella había recibido sola en la consulta de un médico, que había cargado sola de vuelta a casa, y que había decidido no compartir con nadie de la manera en que otra persona podría haberlo hecho, sin dramas, sin declaraciones, con esa misma economía emocional que la definía. Sofía le contó todo. Lo que sabía. Las citas médicas que Elena describía como rutina. Las semanas de tratamiento que explicaba como cansancio normal. La manera en que había seguido trabajando, viendo a sus amigas, llamando a sus hijos, viviendo, hasta que el cuerpo le dijo que ya no podía seguir al mismo ritmo. Rodrigo escuchó todo sin moverse de su silla. Cuando Sofía terminó, hubo un silencio largo entre los dos. Entonces, Rodrigo preguntó lo único que en ese momento le importaba saber. ¿Por qué no me dijeron antes? Sofía tardó en responder. ¿Y cuando lo hizo? Su voz tenía esa mezcla particular de amor y dolor que solo tienen los hijos cuando ven a sus padres como lo que realmente son. Personas imperfectas que tomaron decisiones equivocadas. Porque mamá nos pidió que no lo hiciéramos, papá. Dijo que no quería que te enteraras. Que si ibas a ir a verla, quería que fuera porque querías, no porque te obligaban las circunstancias. Rodrigo dejó el teléfono sobre el escritorio. No lo colgó, solo lo dejó ahí. Y se quedó mirando la pared durante un tiempo que no supo medir. Manejó al hospital sin recordar del todo el trayecto. Hubo semáforos, hubo tráfico, hubo una radio encendida que apagó a los 30 segundos porque el sonido le resultaba insoportable. Hubo un momento en que tuvo que detenerse en el estacionamiento del hospital y apoyar la frente sobre el volante porque sentía que el pecho no le alcanzaba para respirar bien. No era un hombre que se derrumbaba fácilmente. Toda su vida había operado desde el control, desde la acción, desde la convicción de que ante cualquier problema había que moverse, resolver, avanzar. Pero esto era diferente. Esto no tenía solución en el sentido en que Rodrigo entendía las soluciones. Entró al hospital. El pasillo olía igual que aquella noche en que lo había encontrado con el sobre Manila en las manos, ese olor particular a desinfectante y a tiempo suspendido. Encontró a Sofía en la sala de espera. Ella se levantó cuando lo vio y lo abrazó, sin decir nada. Rodrigo sintió que su hija lo estaba sosteniendo a él, no al revés, y algo en eso le resultó profundamente doloroso. Marcos no estaba. No preguntó por qué. Elena estaba en una habitación pequeña con una ventana que daba a un patio interior. Estaba más delgada que la última vez que Rodrigo la había visto, que era el día en que él salió de su casa con las maletas.
Tenía el cabello recogido, una bata de hospital azul, y sobre la mesita de noche había un libro abierto boca abajo como si lo hubiera dejado un momento antes de que él entrara. Lo miró cuando abrió la puerta. No hubo sorpresa en su expresión. Era como si lo hubiera estado esperando, no con ansiedad, sino con esa calma suya que Rodrigo nunca había terminado de entender del todo. «Hola, Rodrigo», dijo, solo eso. Como si fuera la cosa más natural del mundo. Como si no hubieran pasado casi 14 meses desde la última vez que estuvieron en el mismo cuarto. Rodrigo entró despacio. Se sentó en la silla junto a la cama. Miró sus manos un momento porque no sabía dónde poner los ojos. No supe cómo empezar. Así lo diría él mismo mucho después, cuando intentara contarle a alguien lo que ocurrió en esa habitación. Que no supo cómo empezar porque todas las palabras que encontraba eran insuficientes o eran demasiado tarde o eran las dos cosas al mismo tiempo. Elena lo ayudó. Como había hecho tantas veces a lo largo de sus vidas. «Sé que tienes muchas preguntas», le dijo. «Puedes hacerlas». La conversación que tuvieron en esa habitación fue la más honesta que Rodrigo podía recordar en muchos años. Elena le explicó el diagnóstico con precisión y sin dramatismo. Los tratamientos que había seguido, los que habían funcionado parcialmente, los que no. El pronóstico que los médicos le habían dado y que ella había recibido con esa misma actitud suya de enfrentar la realidad, sin negociar con ella. Rodrigo la escuchó todo el tiempo sin interrumpirla. Cuando ella terminó, él le preguntó lo que necesitaba preguntar. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me llamaste cuando te enteraste?» Elena no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana un momento. Afuera, en el patio interior, había un árbol pequeño que movía sus ramas despacio con el viento. «Porque cuando llegó el diagnóstico me di cuenta de algo», dijo finalmente. «Me di cuenta de que llevábamos años viviendo juntos sin estar realmente juntos. Y pensé que si te lo decía te quedarías, pero no por amor, por culpa, por obligación, por miedo a lo que pensaría la gente o lo que pensarían los hijos. Y yo no quería eso, Rodrigo. Nunca quise eso». Rodrigo sintió algo moverse dentro de él que no tenía nombre exacto. «Prefería que te fueras libre», continuó Elena, «a que te quedaras atrapado. Si alguna vez volvías, quería que fuera porque habías elegido volver, no porque no tuvieras otra opción». Fue en ese momento cuando Rodrigo entendió la frase que ella le había dicho el día que se fue. «Espero que lo que encuentres valga lo que vas a perder». No era orgullo. No era un reproche disfrazado de dignidad. Era una despedida real de alguien que ya sabía que el tiempo era limitado y que había decidido no gastarlo en retener a quien no quería quedarse. Elena lo había soltado a propósito, conscientemente, con pleno conocimiento de lo que cargaba sola. Rodrigo no supo qué decir durante un momento largo, después preguntó con una voz que no le salió del todo entera, si ella lo había perdonado. Elena lo miró con esa expresión que él recordaría por el resto de su vida. No era compasión exactamente, era algo más complejo y más generoso. «No hay nada que perdonar en el sentido que tú lo entiendes», le dijo. «Tomaste decisiones, yo tomé las mías. Los dos éramos adultos y los dos dejamos que las cosas llegaran donde llegaron. El matrimonio no se rompe solo desde un lado, Rodrigo. Nunca funciona así». Esa frase lo golpeó de una manera que ningún reproche habría podido golpearlo, porque era verdad. Y él lo sabía. Antes de salir de la habitación esa tarde, Rodrigo recordó el sobre Manila. Le preguntó a Elena por la fotografía, por la frase escrita al reverso. Elena sonrió levemente. Era la primera vez que sonreía desde que él había entrado. «Quería que tuvieras algo real entre las manos», le dijo. «No solo documentos. Algo que te recordara que lo nuestro también tuvo años buenos. Muchos. Y que eso no desaparece por lo que vino después». Rodrigo bajó la cabeza. «Los años buenos fueron suficientes», añadió Elena en voz baja. «Eso también es una forma de gratitud». Esa noche Rodrigo llegó al apartamento y encontró una carta de Valeria sobre la mesa de la cocina. No había drama en las palabras. Era una carta escrita con cuidado y con una honestidad que él reconoció y respetó aunque le doliera. Valeria le decía que lo que habían tenido juntos había sido real para ella, que no se arrepentía, pero que llevaba meses sintiendo que Rodrigo no estaba del todo presente, que había una parte de él que nunca había llegado a ese apartamento, que se había quedado en otro lugar. Le decía que no podía construir su vida sobre los escombros de otra historia que todavía no había terminado de cerrarse, que necesitaba encontrar un amor que llegara liviano, sin el peso de todo lo que se había roto antes. Y al final, casi como una postdata, escribía que esperaba que él encontrara la manera de ser el hombre que ella había visto en potencia, que sabía que ese hombre existía, pero que ese trabajo era únicamente suyo.
Rodrigo leyó la carta 2 veces. La dejó sobre la mesa. Se sentó en el sofá de ese apartamento con ventanas grandes y muebles sin historia, y por primera vez en mucho tiempo no intentó hacer nada. No intentó resolver. No intentó moverse hacia adelante. Solo se quedó ahí, con el peso de todo lo que finalmente estaba entendiendo. Y afuera, la ciudad seguía encendida, indiferente y continua, como siempre lo hace. Rodrigo volvió al hospital al día siguiente, y al siguiente después de ese, no lo anunció. No pidió permiso. No llegó con grandes gestos ni con palabras preparadas. Simplemente aparecía por las mañanas con 2 cafés en manos y la mano se sentaba en la silla junto a la cama de Elena y estaba ahí. Presente de una manera en que no había sabido estar durante los últimos años de su matrimonio. Elena lo aceptó sin hacer preguntas, sin ironía, sin recordarle en ningún momento todo lo que había ocurrido. Simplemente lo dejaba entrar y continuaba siendo ella misma, con su libro, con sus conversaciones directas, con su manera de encontrar algo que valiera la pena en cualquier día, por difícil que fuera. Rodrigo empezó a entender que eso también era una forma de enseñarle algo. Las conversaciones que tuvieron durante esas semanas fueron distintas a todas las que habían tenido antes, sin las presiones del matrimonio, sin los roles que uno asume sin darse cuenta cuando lleva décadas siendo esposo o esposa. Hablaban de una manera diferente, más limpia, más directa. Elena le contó cosas que nunca le había contado, sueños que había guardado, momentos en que se había sentido invisible dentro de su propio hogar, años en que había esperado que él la mirara de verdad y había aprendido a no esperar más para no vivir en la decepción. Rodrigo la escuchó todo, sin defenderse, sin interrumpirla. Y ese silencio receptivo que Elena nunca había recibido de él en 28 años, era quizás lo más honesto que Rodrigo había podido ofrecerle en toda su vida compartida. Un día Elena le dijo algo que él se repitió muchas veces después. Aprender a escuchar cuando ya no hay tiempo es triste, Rodrigo. Pero es mejor que no aprender nunca. Marcos llegó al hospital un jueves por la tarde. Rodrigo estaba en el pasillo cuando lo vio entrar. Se miraron. No hubo abrazo. No hubo palabras inmediatas. Marcos pasó de largo hacia la habitación de sus madre, y Rodrigo dejó que así fuera. Más tarde, cuando Marcos salió, se detuvo frente a su padre. Lo que siguió fue una conversación que Rodrigo necesitaba tener, y que al mismo tiempo era lo más difícil que había enfrentado en mucho tiempo. Marcos habló sin levantar la voz. No necesitaba levantarla. Dijo con precisión y sin adornos lo que la partida de su padre había significado para él, para su hermana, para su madre que cargó sola un diagnóstico que le correspondía enfrentar. Acompañada, Rodrigo no se defendió, no buscó atenuantes, no explicó sus razones, solo escuchó con los ojos fijos en el suelo, y cuando Marcos terminó le dijo solamente que tenía razón, que lo sentía, que no esperaba que eso fuera suficiente, pero que era lo único verdadero que podía ofrecer. Marcos lo miró durante un momento largo, después asintió. Solo eso. Un gesto pequeño y mínimo que sin embargo significaba más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Elena murió un domingo por la mañana, con sus hijos a su lado. Rodrigo estaba en la sala de espera. Ella misma lo había pedido así. No como castigo, sino como una última decisión que era completamente suya. Ese espacio final era de ella y de sus hijos, y Rodrigo, que estaba aprendiendo tardíamente a respetar los espacios de los demás, lo entendió y lo aceptó. Sofía salió. Primero, se sentó junto a él y le tomó la mano sin decir nada. No hacía falta decir nada. El silencio entre los dos lo decía todo. Marcos salió después. Se quedó de pie frente a su padre un momento. Y luego se sentó al otro lado. Los tres permanecieron así durante un tiempo que ninguno midió. Una familia rota en proceso lento y doloroso de entender qué forma podía tener lo que quedaba. Los meses que siguieron fueron los más silenciosos de la vida de Rodrigo. Vendió el apartamento. Era un espacio que nunca había sentido suyo de verdad, con sus ventanas grandes y sus muebles sin historia que al final resultaron ser exactamente eso, muebles sin historia. Un escenario de una vida que no llegó a ser lo que él imaginaba. Se mudó a un lugar más pequeño, más honesto en su escala. Un apartamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo donde nadie lo conocía como el hombre exitoso que había sido, donde podía ser simplemente un hombre de 52 años, empezando de nuevo sin saber exactamente hacia dónde. El negocio ya no existía como antes. Lo que quedaba lo reorganizó desde cero, más pequeño, más manejable, sin la presión de demostrar nada a nadie. Fue un proceso lento y a veces humillante para alguien que había definido su valor a través del éxito durante toda su vida adulta.
pero también fue liberador de una manera que no supo anticipar. Marcos lo llamó un día, semanas después de Lucinio Sengin's funeral, no para una conversación larga, solo para decirle que iba a pasar por el apartamento el siguiente fin de semana si le parecía bien. Rodrigo dijo que sí, que por supuesto, y colgó el teléfono con una sensación extraña en el pecho, que tardó un momento en identificar. Era alivio, mezclado con algo parecido a la esperanza. Esa esperanza pequeña y frágil que uno aprende a valorar cuando ya sabe lo que cuesta perderla. Sofía lo visitaba con más regularidad. A veces llegaba con comida, a veces sin nada, y se sentaban a conversar de cosas pequeñas y de cosas grandes, sin un orden particular. Rodrigo fue aprendiendo a estar presente en esas conversaciones de una manera que antes no sabía. A no pensar en el trabajo mientras hablaba con su hija. A no mirar el teléfono. A simplemente estar. Era un trabajo lento, pero era un trabajo real. 6 meses después del funeral, Rodrigo fue al cementerio. No llevó flores elaboradas. Llevó la fotografía. La misma que Elena había guardado en el sobre Manila, la foto de su boda. Los dos jóvenes e improbables. Él con esa determinación hambrienta que lo definía. Ella con esa sonrisa que llenaba cualquier espacio. La apoyó con cuidado contra la lápida. Se sentó en el pasto. El día estaba nublado pero no hacía frío. Había un árbol cercano que movía sus ramas despacio. Alguien había dejado flores frescas que eran de Sofía. Lo supo sin necesidad de preguntar. Rodrigo no habló en voz alta. No era el tipo de persona que hablaba con las lápidas. Pero pensó. Pensó durante mucho tiempo con una claridad que raramente había tenido cuando la vida iba rápido. Pensó en los años buenos que Elena había mencionado. En que eran reales. En que habían existido de verdad y que ninguna de las decisiones que vino después podía borrarlos. Pensó en lo que había aprendido demasiado tarde y en que aprender tarde, aunque duele, sigue siendo aprender. Pensó en sus hijos y en la posibilidad real, todavía frágil pero real, de construir con ellos algo distinto a lo que había sido. Y pensó en Elena, en quien había sido realmente. En la dimensión completa de esa mujer que él había visto parcialmente durante 28 años, y que solo al final, cuando ya el tiempo se acababa, había podido ver entera. Hay castigos que llegan con ruido, y castigos que llegan en silencio. Los que llegan en silencio son los que cambian a las personas de verdad. El destino no le quitó a Rodrigo todo de golpe para enseñarle una lección sencilla. Se lo fue quitando despacio, con paciencia, con esa lógica implacable que tiene la vida. Cuando uno lleva demasiado tiempo ignorando lo que realmente importa, le quitó la comodidad para que aprendiera el valor de lo sencillo. Le quitó el éxito para que descubriera quién era sin él. Le quitó la nueva vida que creyó merecer para que entendiera que las vidas no se merecen, se construyen, y se construyen junto a otros, no encima de ellos. Y le quitó a Elena para que finalmente, con todo lo demás ya en silencio, pudiera escuchar lo que ella siempre le había dicho de maneras que él nunca supo leer. Que el amor verdadero no retiene, no manipula, no usa el dolor como moneda de cambio. El amor verdadero suelta y espera. Y a veces esa espera no tiene final feliz en el sentido en que las historias suelen tenerlo, pero tiene verdad, y la verdad, aunque llegue tarde, es siempre mejor que seguir viviendo sin ella. Rodrigo se levantó del pasto despacio, miró la fotografía apoyada contra la lápida una vez más. Esos dos jóvenes que no sabían todavía lo que les esperaba. Esa mujer que sonreía como si el mundo fuera un lugar generoso, había sido generoso, a su manera, con sus tiempos propios e incomprensibles. Rodrigo guardó las manos en los bolsillos y empezó a caminar hacia la salida del cementerio. No miraba hacia atrás, pero esta vez, a diferencia de aquella mañana con las maletas, no era porque estuviera huyendo, era porque finalmente, después de todo, estaba aprendiendo a caminar hacia adelante sin tener que dejar nada atrás para poder hacerlo, y eso, aunque llegara tarde, era suficiente.